Europa y el destino del mundo. Europa es un continente con una historia rica y compleja que ha tenido un impacto significativo en el destino del mundo. Aquí hay algunos puntos clave. Origen de las ideas. Europa es la cuna de muchas ideas importantes que impactaron el mundo. El Renacimiento, la Ilustración, el desarrollo de la ciencia moderna, la democracia y el capitalismo son solo algunos ejemplos de ideas que se originaron en Europa y se difundieron por el mundo. Imperio y colonización. Durante siglos, las potencias europeas dominaron el mundo a través del colonialismo. Esto tuvo un impacto profundo en la economía, la cultura y la política de muchas regiones del mundo. Guerras mundiales. Europa fue el epicentro de las dos guerras mundiales del siglo XX, que causaron una destrucción masiva y cambiaron el mapa político del mundo. Unión Europea. La Unión Europea representa un intento de integración política y económica entre los países de Europa, con el objetivo de promover la paz y la prosperidad en el continente. Influencia cultural. La cultura europea, incluyendo la música, el arte, la literatura y la filosofía, ha tenido una influencia global. Europa sigue siendo un jugador importante en el escenario mundial, con una economía poderosa y una influencia cultural significativa. El futuro de Europa, y por ende su influencia en el mundo, sigue siendo incierto, pero su historia y su posición estratégica le dan un papel importante en el destino del mundo. ¿Cómo ha evolucionado la influencia europea en el mundo en las últimas décadas? La influencia europea en el mundo ha experimentado una transformación significativa en las últimas décadas, pasando de una posición de dominio a una de mayor colaboración e interdependencia. El declive del poderío europeo. Descolonización. La descolonización que se produjo a partir de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. Las antiguas colonias europeas en África, Asia y América Latina se independizaron, lo que redujo la influencia política y económica de Europa. Ascenso de nuevos poderes. El surgimiento de nuevos poderes como Estados Unidos, China, India y Brasil desafió la hegemonía europea. Estos países han adquirido una creciente importancia económica y política, lo que ha llevado a un cambio en el equilibrio global de poder. Crisis económica. La crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda soberana en la zona euro demostraron la fragilidad de la economía europea y su vulnerabilidad a los cambios globales. La influencia cultural y la cooperación. Europa como modelo. A pesar del declive del poderío europeo, la cultura europea sigue siendo influyente en el mundo. La música, el arte, la literatura y la filosofía europea siguen siendo apreciadas y estudiadas en todo el mundo. Unión Europea. La Unión Europea ha sido un motor de integración económica y política en Europa, promoviendo la paz y la cooperación entre los países miembros. La UE también ha desempeñado un papel importante en la promoción de los derechos humanos y la democracia en el mundo. Interdependencia global. El mundo actual es cada vez más interdependiente, y Europa ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad. La UE ha buscado fortalecer sus relaciones con otros países y regiones del mundo, buscando la cooperación en áreas como el comercio, la seguridad y la lucha contra el cambio climático. El futuro de la influencia europea. Desafíos. Europa enfrenta desafíos importantes, como el envejecimiento de la población, la creciente desigualdad y la amenaza del terrorismo. Estos desafíos pueden afectar la capacidad de Europa para mantener su influencia en el mundo. Oportunidades. A pesar de los desafíos, Europa tiene la oportunidad de seguir siendo un actor importante en el escenario mundial. La UE puede aprovechar su poder económico y su influencia cultural para promover la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible en el mundo. En resumen, la influencia europea en el mundo ha evolucionado de una posición de dominio a una de mayor colaboración e interdependencia. Europa enfrenta desafíos importantes, pero también tiene la oportunidad de seguir siendo un actor importante en el escenario mundial. El futuro de la influencia europea dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades globales y para trabajar con otros países para abordar los desafíos comunes. ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos de cómo la influencia europea ha disminuido en el mundo en las últimas décadas? La influencia europea en el mundo ha disminuido en las últimas décadas debido a varios factores, como la descolonización, el ascenso de nuevos poderes y la crisis económica. Aquí hay algunos ejemplos específicos. Descolonización. La descolonización de las antiguas colonias europeas en África, Asia y América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial redujo significativamente la influencia política y económica de Europa. Estas nuevas naciones independientes buscaron su propio camino, liberándose de la influencia colonial europea. Ascenso de nuevos poderes. El surgimiento de nuevos poderes como Estados Unidos, China, India y Brasil ha desafiado la hegemonía europea.
Estos países han adquirido una creciente importancia económica y política, lo que ha llevado a un cambio en el equilibrio global de poder. Por ejemplo, China ha superado a Europa en términos de poder económico y ha estado desempeñando un papel cada vez más importante en la política global. Crisis económica. La crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda soberana en la zona euro demostraron la fragilidad de la economía europea y su vulnerabilidad a los cambios globales. Estas crisis llevaron a una disminución de la confianza en la economía europea y redujeron su capacidad de influir en la economía global. Pérdida de influencia en el Medio Oriente. Las intervenciones militares de Estados Unidos en Irak y Afganistán, impulsadas en parte por la influencia de las potencias europeas, han tenido un impacto negativo en la imagen de Occidente en el mundo árabe. El conflicto en Siria y la inestabilidad en la región también han demostrado la incapacidad de Europa para resolver los conflictos en el Medio Oriente. Disminución de la influencia en la política global. La UE ha tenido dificultades para hablar con una sola voz en asuntos internacionales, lo que ha limitado su capacidad de influir en la política global. Por ejemplo, la UE no ha podido lograr un acuerdo sobre una política común de defensa, lo que ha reducido su capacidad de acción en el escenario internacional. Estos ejemplos ilustran cómo la influencia europea en el mundo ha disminuido en las últimas décadas. Si bien Europa sigue siendo un actor importante en el escenario mundial, su poderío ha disminuido y su influencia ha sido desafiada por el ascenso de nuevos poderes y la creciente interdependencia global. ¿Qué nuevas potencias emergentes han desafiado la influencia europea en el mundo? En las últimas décadas, varias nuevas potencias emergentes han desafiado la influencia europea en el mundo. Estos países han experimentado un crecimiento económico significativo, han aumentado su influencia política y han comenzado a desempeñar un papel más activo en el escenario global. Algunos de los principales ejemplos incluyen China. China ha experimentado un crecimiento económico sin precedentes en las últimas décadas, convirtiéndose en la segunda economía más grande del mundo. China ha utilizado su poder económico para aumentar su influencia política en el mundo, invirtiendo en infraestructura en países en desarrollo y desafiando el orden mundial establecido por Occidente. India. India también ha experimentado un crecimiento económico notable, convirtiéndose en la quinta economía más grande del mundo. India está emergiendo como un actor importante en la política global, con una creciente influencia en organizaciones internacionales y una mayor participación en asuntos internacionales. Brasil. Brasil ha experimentado un crecimiento económico significativo en las últimas décadas, convirtiéndose en la séptima economía más grande del mundo. Brasil ha utilizado su poder económico para aumentar su influencia política en América Latina y en el mundo, desempeñando un papel cada vez más importante en organizaciones internacionales. Rusia. Rusia ha estado trabajando para recuperar su influencia global después del colapso de la Unión Soviética. Rusia ha utilizado su poder militar y su riqueza en recursos naturales para aumentar su influencia en el mundo, desafiando el orden mundial establecido por Occidente. Estos países han desafiado la influencia europea en el mundo desafiando el orden mundial establecido. Estos países han comenzado a cuestionar el orden mundial establecido por Occidente, buscando un papel más importante en las instituciones internacionales y en la toma de decisiones globales, aumentando su poder económico. El crecimiento económico de estos países ha aumentado su poder económico y su capacidad de influir en la economía global, desarrollando su poder militar. Algunos de estos países han aumentado su poder militar, lo que les permite proyectar su influencia en el mundo, promoviendo sus propios valores. Estos países han comenzado a promover sus propios valores y modelos de desarrollo, desafiando la influencia cultural de Occidente. El ascenso de estas nuevas potencias emergentes ha llevado a un mundo más multipolar, donde el poder está más distribuido y donde la influencia europea ha disminuido. Europa tendrá que adaptarse a esta nueva realidad y encontrar formas de trabajar con estas potencias emergentes para abordar los desafíos globales. ¿Qué impacto tiene este cambio de poder en el orden mundial actual? El cambio de poder en el orden mundial actual tiene un impacto profundo y complejo, transformando las relaciones internacionales y la dinámica global. Un mundo multipolar. Fin de la hegemonía unipolar. El ascenso de nuevas potencias emergentes como China, India y Brasil ha erosionado la hegemonía unipolar de Estados Unidos, dando paso a un mundo multipolar donde el poder está más distribuido. Nuevos centros de poder. El surgimiento de estos nuevos centros de poder ha creado nuevas alianzas, intereses y rivalidades, con un impacto directo en las relaciones internacionales. Mayor complejidad. El mundo multipolar es más complejo y menos predecible que el mundo unipolar. Las decisiones internacionales se toman con mayor dificultad, ya que no existe un solo actor dominante que pueda imponer su voluntad. Desafíos para la cooperación global. Rivalidades geopolíticas.
Las nuevas potencias emergentes tienen intereses divergentes con las potencias tradicionales, lo que genera tensiones y rivalidades geopolíticas. Por ejemplo, la competencia entre Estados Unidos y China por el dominio económico y militar está creando un clima de desconfianza y confrontación. Dificultades para la gobernanza global. La falta de un actor dominante dificulta la coordinación y la cooperación internacional en temas globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la lucha contra el terrorismo. Nuevas formas de cooperación. El mundo multipolar requiere nuevas formas de cooperación internacional, basadas en el diálogo, la concertación y la búsqueda de soluciones conjuntas. Oportunidades para el desarrollo. Mayor diversidad. El mundo multipolar ofrece una mayor diversidad de modelos de desarrollo y de soluciones a los problemas globales. Las nuevas potencias emergentes están promoviendo sus propios modelos de desarrollo, lo que puede generar nuevas ideas y soluciones. Mayor participación. El mundo multipolar ofrece una mayor participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones globales. Esto puede contribuir a una mayor equidad y justicia en el sistema internacional. En resumen, el cambio de poder en el orden mundial actual tiene un impacto profundo y complejo, con desafíos y oportunidades. El mundo multipolar requiere nuevas formas de cooperación y diálogo para abordar los desafíos globales y aprovechar las oportunidades para el desarrollo. El futuro del orden mundial dependerá de la capacidad de los países para trabajar juntos y para encontrar soluciones a los problemas comunes. ¿Cuáles son las principales causas de la disminución de la influencia europea en el mundo? La disminución de la influencia europea en el mundo se debe a una combinación de factores históricos, económicos y políticos que han transformado el panorama global en las últimas décadas. Descolonización y el surgimiento de nuevos poderes. Fin del colonialismo. La descolonización de las antiguas colonias europeas en África, Asia y América Latina a partir de la Segunda Guerra Mundial marcó un punto de inflexión. Estas nuevas naciones independientes buscaron su propio camino, liberándose de la influencia colonial europea. Ascenso de potencias emergentes. El surgimiento de nuevos poderes como Estados Unidos, China, India y Brasil desafió la hegemonía europea. Estos países han adquirido una creciente importancia económica y política, lo que ha llevado a un cambio en el equilibrio global de poder. Crisis económica y fragilidad interna. Crisis financiera de 2008. La crisis financiera de 2008 y la crisis de la deuda soberana en la zona euro demostraron la fragilidad de la economía europea y su vulnerabilidad a los cambios globales. Estas crisis llevaron a una disminución de la confianza en la economía europea y redujeron su capacidad de influir en la economía global. División interna. La Unión Europea ha tenido dificultades para hablar con una sola voz en asuntos internacionales, lo que ha limitado su capacidad de influir en la política global. La falta de unidad interna ha dificultado la toma de decisiones y la implementación de políticas comunes. Cambios en el orden mundial. Mundo multipolar. El mundo actual es más multipolar, con un poder más distribuido entre varios actores. La influencia de Europa se ha visto diluida en este nuevo contexto, donde las decisiones internacionales se toman con mayor dificultad. Interdependencia global. El mundo actual es cada vez más interdependiente, con una mayor cooperación y competencia entre países. Europa ha tenido que adaptarse a esta nueva realidad, buscando fortalecer sus relaciones con otros países y regiones del mundo. En resumen, la disminución de la influencia europea en el mundo se debe a una combinación de factores históricos, económicos y políticos que han transformado el panorama global. Europa enfrenta desafíos importantes, pero también tiene la oportunidad de seguir siendo un actor importante en el escenario mundial. El futuro de la influencia europea dependerá de su capacidad para adaptarse a las nuevas realidades globales y para trabajar con otros países para abordar los desafíos comunes. ¿Cómo ha afectado la disminución de la influencia europea a la economía global? La disminución de la influencia europea ha tenido un impacto complejo y multifacético en la economía global. Si bien Europa sigue siendo una potencia económica importante, su influencia relativa ha disminuido en comparación con otras regiones del mundo, especialmente con el ascenso de China y otras economías emergentes. Cambios en el equilibrio de poder económico. Ascenso de nuevas potencias. El crecimiento económico de países como China, India y Brasil ha desafiado la posición dominante de Europa en el comercio global. Estos países han aumentado sus exportaciones, inversiones y consumo, lo que ha desplazado a Europa como el centro de gravedad económico. Reorientación de las inversiones. Las empresas globales han comenzado a reorientar sus inversiones hacia mercados emergentes con mayor crecimiento, como China, India y el sudeste asiático. Esto ha reducido la inversión extranjera directa en Europa, lo que ha afectado su capacidad de crecimiento económico. Competencia en los mercados globales.
La creciente competencia de las empresas de los países emergentes ha presionado a las empresas europeas a ser más eficientes y competitivas. Esto ha llevado a una reestructuración industrial en Europa, con la pérdida de empleos en algunos sectores y la búsqueda de nuevas oportunidades en mercados emergentes. Impacto en la política económica global. Menor influencia en las instituciones internacionales. La disminución de la influencia europea ha afectado su capacidad de influir en las decisiones de las instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial. Esto ha limitado su capacidad de promover políticas económicas que favorezcan sus intereses. Dificultades para la cooperación económica. La falta de unidad interna en la Unión Europea ha dificultado la coordinación de políticas económicas entre los países miembros, lo que ha limitado su capacidad de actuar como un bloque único en el escenario global. Desafíos para la integración económica. La crisis de la deuda soberana en la zona euro ha demostrado la fragilidad de la integración económica europea y ha planteado dudas sobre la sostenibilidad del euro. Esto ha afectado la confianza de los inversores en la economía europea y ha limitado su capacidad de crecimiento. En resumen, la disminución de la influencia europea ha tenido un impacto significativo en la economía global, cambiando el equilibrio de poder económico, reorientando las inversiones y creando nuevos desafíos para la cooperación económica. Si bien Europa sigue siendo una potencia económica importante, tendrá que adaptarse a las nuevas realidades globales y encontrar formas de trabajar con otras regiones del mundo para promover el crecimiento económico y la estabilidad global. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.